Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia bíblica cristiana del condado de Nueva York. Este es su pastor, el pastor doctor Roberto Amorós, los cuales le damos la bienvenida a nuestro portal. En este día vamos a tener tremendo servicio, tremenda doxología y sobre todo la palabra del Señor, las cuales nos pueden hacer sabios para llegar a la salvación. Así que bienvenido, entremos a nuestra iglesia y gocémonos con la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos. Vamos a entrar de lleno inmediatamente en la palabra del Señor. Queremos que podamos buscar en nuestras Biblias, por favor. Quiero dar las gracias a Dios por la audiencia que tenemos a través de la red. Gracias por accesar a nuestra página y qué bendición poder tener este estudio. Me gustaría que buscasen papel y lápiz, buscasen su Biblia, ya que vamos a basarnos en la palabra del Señor. En este momento hemos cogido en el libro de San Juan capítulo 20, el versículo 1 y el versículo número 18. Si usted que nos está viendo tiene alguna pregunta o algo que le inquieta, por favor escríbanos y nosotros vamos a tratar de leer sus preguntas en el aire. Pero mientras tanto, abra su Biblia en el libro de San Juan capítulo 20, versículo 1 y el versículo 18. Le voy a pedir a mi esposa que por favor lea estos dos versículos, San Juan 21, por favor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ajá, gracias. Qué bendición. Queremos tratar el tema, hay que reconocer la voz de Dios. Repita conmigo. Hay que reconocer La voz de Hay Dios. que reconocer la voz de Dios. de Dios. Dice la palabra del Señor que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Estamos leyendo en el libro de San Juan, el capítulo 20, versículo número 1. Y dice el versículo número 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, dando a entender que María fue testigo de que fue al sepulcro, dice la palabra del Señor en el versículo número 1 del capítulo 20, y que Dios le había dicho algo que le comunicase a sus discípulos, y María fue y le obedeció, en resumen. Pero tenemos que entender que la bendición más grande es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Muchas veces oímos voces, tenemos sueños, tenemos visiones, pero Dios a través de su palabra le habla a María. Y me gustaría ver algunos versículos, pero sobre todo ir al libro de Hebreos, el capítulo número 1, versículo 1. Estamos hablando bajo el tema, hay que reconocer la voz de Dios. Nuestra hermana María Magdalena fue al sepulcro, pero no obstante, escuchó la voz de Dios, reconoció la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Tres acciones muy importantes. Nuestra hermana Magdalena reconoció la voz de Dios, escuchó la voz de Dios y al último, ella obedeció la voz de Dios. Hoy en día estamos en el siglo XX, pero no obstante, muchas personas dicen que escuchan la voz de Dios. María Magdalena, el primer día de la semana, cuando fue al sepulcro, escuchó la voz de Dios. Pero no obstante, queremos ver lo que Dios nos dice hoy en día a través de su palabra. Hebreos, capítulo 11, capítulo 1, versículo 1. Hebreo, capítulo 1, versículo 1. Léelo, mi amor. ¿Qué dice la palabra? Dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué bendición, gracias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Hebreos capítulo 11, capítulo 1. Timoteo. Está ahí, Timoteo. Okay. Aquí está. Búsquelo de nuevo. Hebreos capítulo número 1. Está viendo este oído, no te apures. El versículo. Es mejor oírte. Aquí, ahí está bien. Está ahí. 1. Entonces dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1:2. A los hijos que fueron herederos de todo. No. Entonces, donde queremos llevarte en estos momentos es que tú sepas que Dios hablaba de muchas maneras, dice la palabra del Señor. Pero en estos días Dios nos está hablando a través de su palabra. Amén. Dios dice en su palabra que Jesucristo era el verbo, pero que el verbo se hizo carne. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 14 dice la palabra del Señor que el verbo se hizo carne. Y Hebreo 1:1 dice que Dios nos hablaba de muchas maneras. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra del Señor que nos hablaba de muchas maneras. Pero en estos postreros días, es decir, en estos días, Dios nos habla a través de su palabra. De la única forma que Dios nos habla, amigo, en estos postreros días es a través de su palabra. Por ejemplo, si chequeamos ahora en la antigua versión, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 14, Dios le habla a nuestro hermano Moisés a través de una visión. Vayamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 15, el versículo número 14. Dios le habla a nuestro hermano Abraham, y recuérdate, de ahí fue que predicó nuestro hermano Santiago el domingo, pero aquí, Génesis capítulo 15, versículo 14, dice, mas también a la nación, sigue leyendo. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí Dios le está hablando a nuestro hermano Abraham, dando a entender qué iba a pasar con el pueblo de Dios. Vamos a otro versículo, por favor, Sara. Segunda de Samuel, capítulo 17, el versículo número 17. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Estamos tratando de demostrar que Dios hablaba de muchas formas y de mucha, sobre todo a los padres por los profetas. Aquí en 2 Samuel 17 dice, y dijo Isaí a David. Ajá, ¿lo conseguiste? Sí. 2 Samuel 17. ¿Qué dice? Dice, y Jonathan y Ahimas estaban junto a la fuente. Ese. 17, sí. Y Jonathan y Ahimas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Y les avisó. Pero fue, Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual le hizo saber a Absalón. Sin embargo,
los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Baún que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa de una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano que trillado, y nada se supo del asunto. Todo estaba oculto. Pero aparte de todo, Dios en su misericordia en estos momentos quiere hablarte a ti directamente. Hablando de nuevo respecto a nuestra hermana, en el libro de San Juan, capítulo 20, el versículo número 1, nuestra hermana va al sepulcro. Y dice la palabra del Señor que cuando nuestra hermana Magdalena fue al sepulcro, ella verdaderamente prestó atención, porque dice el versículo número 1 y el versículo número 2 del libro de San Juan. Nótase, Sara, lee el versículo 1 y el versículo 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Se han llevado al Señor del sepulcro. Pero hay que notar el versículo número 1, dice la palabra del Señor, capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada ¿qué? La piedra. ¿La piedra de dónde? Del sepulcro. Del sepulcro. Se lo habían llevado. Se habían llevado. Bueno, eso es lo que creíamos, pero en realidad la palabra del Señor nos enfoca que en realidad no se habían llevado al Señor, porque dice la palabra del Señor, capítulo 20, versículo número 1, léete 21, dice: pero María estaba afuera llorando. 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dónde dentro del sepulcro. ¿Qué estaba haciendo María? Ella estaba llorando. Y dice la palabra del Señor que ella se inclinó adentro del sepulcro. Versículo 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nótese, María fue, ella iba pensando quién le iba a remover la piedra, pero cuando llegó al sepulcro vio que la piedra ya estaba removida. Y me llama mucho la atención, porque muchas veces nosotros tenemos obstáculos y no sabemos que Jesucristo es el cual puede mover los obstáculos. Cualquier piedra, cualquier obstáculo que tengamos en nuestras vidas, muchas veces estamos pensando ¿quién lo va a remover? ¿Quién lo va a quitar? Pero cuando María Magdalena llegó, ya la piedra estaba quitada. Estaba quitada, gloria a Dios. ¿Quién la quitó? ¿La quitó ella? No, el Señor Jesús. El Señor Jesucristo quitó la piedra. piedra. Muchas veces los obstáculos que usted y yo no podemos remover, Dios se encarga de removerlo por nosotros. Pero el versículo número 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. María no había entrado todavía. Ella estaba llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Es decir, que estos dos ángeles estaban dentro del sepulcro. Estos dos ángeles estaban al costado de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, el versículo número 2, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nótese. Yo quiero que tú leas, amor, el versículo número 13 que dice: y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella dijo: se han llevado a mí. A mi Señor. A mi Señor. Versículo 14, léelo. Cuando había dicho esto, se volvieron
se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella estaba hablando con los ángeles y ella le preguntó a los ángeles dónde le pusieron, pero ella no se había dado cuenta que Jesús estaba ahí. Y nótese que ella comenzó a hablar con Jesús sin ella darse cuenta. Versículo número 14, dice la palabra del Señor que cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Muchas veces tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y no nos damos cuenta, porque muchas veces creemos que vamos a solucionar los problemas con nuestro propio esfuerzo, nuestros propios ideales, nuestro propio dinero, nuestro propio intelecto. Pero nótese que María entró, vio los ángeles, vio, diría yo, porque parecía que estaba el cadáver, porque dice la palabra del Señor que estaba uno en la cabecera, un ángel, y había otro ángel en la otra cabecera. Pero no obstante... ¿En la otra cabecera o en los pies? En los pies, que diga, en los pies. Pero no obstante, ella no se había dado cuenta que Jesús estaba dentro. Pero me fascina el versículo número 15 que dice, Jesús les dijo, versículo 15, ¿qué dice? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. En otras palabras, ella todavía no había reconocido que era Jesús. Ella lo estaba confundiendo ¿con quién? Con el hortelano. Eso es la persona que brega con los muertos, el Zacateca le decimos. El que brega con los muertos, hortelano, dice la palabra del Señor. Pero Jesús estaba hablando con ella. Y yo quiero que tú entiendas ahora el versículo número 16, que dice que Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. El Señor Jesucristo le dijo a ella, María. Yo me imagino la voz que usó Jesús para decirle María, porque ella no había entendido que era Jesús que estaba con ella. Nótese, María fue a visitar a un difunto, pero ahora el difunto está hablando con ella. Pero, versículo número 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Vamos a hacer un poquito hincapié en el versículo número 16, Sara, que dice, y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere ha dicho maestro. Nótese, Raboní, que quiere ha dicho maestro. Tremendo. Eso es raro, ese nombre. Un poquito raro. Pero en el Antiguo Testamento se usaba mucho. Nótese que María estaba impactada, ella estaba llorando, ella estaba afligida porque ella fue a buscar a Jesucristo, a su Salvador. Y al ver los dos ángeles, le preguntó que dónde le pusieron. Inmediatamente ella estaba hablando con Jesús. Ella no reconocía a Jesús, pero cuando Jesús le dijo María, inmediatamente ella cayó en cuenta que era el Maestro Jesucristo. ¿Podría decirse que Jesús sabe nuestro nombre? ¿Podría? ¿Jesús sabe su nombre? Jesús sabe nuestro nombre. Sí, Jesús sabe la inquietud de cada uno de los que nos está viendo a través de la red. El problema que usted tiene, amigo, el problema que usted tiene, hermano, por la circunstancia que está pasando, aunque usted esté afligido, aunque usted esté llorando, Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce tu apellido y sabe por donde tú estás pasando. Pero me fascina que María reconocía a Jesús en el sentido de la palabra, que cuando Jesús le habló con ese timbre de voz y le dijo María, wow, que reconoció, ¿verdad que sí? Pero en antes no lo reconocía, pero cuando le dijo su nombre, inmediatamente, y es ahí donde yo quiero entrar, que nosotros debemos de reconocer la voz de Dios. Dijo el escritor del libro Hebreo que Dios hablaba de muchas formas.
Él hablaba a través de visión, Él hablaba a través de sus dedos, Él hablaba a través de sueños. Pero dice la Biblia que en estos postreros días nos está hablando a través ¿qué? De su palabra. En otra palabra, muchas veces la gente nos dice, mira que Dios me dijo que te diga. Mira que yo tuve una visión y tengo una revelación para ti. Amigo, hermano que me escucha, yo quiero dejarte dicho, en el libro de Hebreos, el capítulo número 1, búscalo por favor. Hebreo capítulo número 1, versículo 1, dice la palabra del Señor claramente. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos está hablando a través de qué? De su palabra. Aquí Dios le está hablando a María personalmente, pero ahora Dios nos habla en nuestros días a través de tu palabra. Y es por eso que hay tanta confusión en nuestros días, porque muchas veces nosotros no entendemos que la palabra del Señor ya fue culminada. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, el versículo 18, la palabra del Señor dice, nótese, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, Dios dice que si tú le añades o que si tú lo quitas, Dios va a traer consecuencias. Por lo tanto, hay que percatarse a lo que dice el escritor de del libro de Hebreo, que Dios en estos días nos está hablando a través de su Hijo, no a través de otra persona, sino a través de ¿qué? De su Hijo. Aquí podemos notar en el libro de San Juan, vayamos de nuevo al libro de San Juan, el capítulo número 20, cosa que me llama mucho la atención, porque esta mujer estaba llorando, y era natural, porque en realidad había muerto Jesús. Pero el versículo número 17 dice, Jesús les dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras, Jesucristo estaba dentro de la tumba, pero todavía no había subido su cuerpo glorificado. Y dice, no me toque aún, porque no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, oye, Jesús le está dando ahora una orden a María. Y le dice, ve a mis hermanos y dile. En otra palabra, dile a los discípulos. Y ese es el mismo mensaje que Dios hoy en día nos está dando. Tenemos que ir a nuestros hermanos. Tenemos que ir también a las personas inconversas y decirle que Jesús le ama, que Jesús le quiere salvar, que Jesús le quiere perdonar. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis cargados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa palabra venid se compone de dos palabras, ven y ir. En otra palabra, que tenemos que venir a Jesús, pero también tenemos que ir. Dios le da una orden a nuestra hermana Magdalena, María, y le dice, ve, ve. Hoy en día, muchas veces venimos a Jesús cuando estamos cansados, es cierto. Él nos alivia nuestra carga, pero nos quedamos con el tesoro de que Jesucristo murió y resucitó, y no compartimos con los demás. Y la Biblia dice, ay de aquel que no predicase la palabra del Señor. Y la palabra ay es una maldición. Aquí podemos notar cómo Dios le ordena a nuestra hermana y le dice, ve y cuéntale. Vamos a ver lo que hizo ella. Versículo número 18. ¿Qué dice? 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué hizo ella? ¿Ella qué fue? ¿Ella fue a dónde? A hablar
A dar las buenas nuevas. La buena a que a sus discípulos. hermanos, a sus discípulos. Ahora, mi pregunta es a los que estamos aquí y a los que nos están viendo. ¿Está usted yendo? ¿El Espíritu Santo? No, estamos yendo nosotros a predicar la palabra a otros. Yo no puedo ir. Usted yo no voy. puede ir. Pero Roberto y Sara van y Katy también. Nosotros estamos yendo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos. Sí. Y es un mandato Sí. a todos. Una obligación. Una obligación, eso me gusta. Ahora, entendemos que usted está enferma, pero hay muchos que en realidad no estamos enfermos y Dios nos ordena, dice la palabra en el versículo, estamos en el capítulo 20 del libro de San Juan, el versículo número 18. Fue entonces María Magdalena para dar ¿qué? A los discípulos las nuevas de que había visto. ¿Qué nueva había visto ella, Sara? Que había visto al Señor Jesucristo. Que ella había visto al Señor Jesucristo. Y Jesús quería que nosotros, que ella le diera esa buena a sus discípulos. Ahora, nosotros vemos a Jesús cuando Jesús salva una vida. Cuando Jesús transforma una vida. Una persona metida en sus vicios, una persona, sabrá Dios, la hechicería, una persona bebiendo alcohol, una persona, sabrá Dios, abusando de su esposa, una persona, sabrá Dios, usando droga. Y vemos esta persona cómo está metido en sus vicios. Y cuando esa persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios lo transforma. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay que estar en Cristo. No estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, amigo que me escucha, si tú no has aceptado a Cristo, Jesucristo desea transformarte, cambiarte y darte vida eterna. Pero hay que estar en Cristo. Porque hay muchos que están en la iglesia y no están en Cristo. Hay muchos que están en la religión, pero no están en Cristo. Y nosotros queremos que tú sepas que para que haya transformación en el ser humano hay que estar en Cristo. Dios le ordena a nuestra hermana Magdalena, dice, ve a los discípulos y cuéntale las nuevas que tú has visto. ¿Que ha visto a qué? Al Señor. ¡Qué bueno! ¿Cuántas veces podemos ver al Señor transformado? ¿Cuántos testimonios tenemos en nuestros medios cómo Dios transforma la vida del ser humano? ¿Cuántas veces podemos notar en las señoritas, en las jóvenes, en la dama? Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados y no lo contamos. Vamos a la iglesia, que es una bendición. Cantamos adorando a Dios, que es una bendición. Pero cuando salimos a la calle, cuando vamos a los parques, no le hablamos a otro de Cristo. Y dice la palabra del Señor, que versículo número 18, María cumplió. Sí, ella dice la palabra y que había dicho estas cosas, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Nótese, yo quiero que tú entiendas, mi amor, que los discípulos estaban en el aposento alto, pero ellos estaban con miedo. Ellos estaban con miedo. Y nótese, ellos habían conocido a Jesús, pero estaban con miedo. ¿Cómo está la humanidad hoy en día? Con miedo. Con mucho miedo. Con mucho miedo. ¿Por qué está con miedo? Andan corriendo en la calle. Aún hasta los cristianos. Iba a decir estamos, pero yo, gracias a Dios, yo no estoy con miedo. Y yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no tienen miedo. Gracias a Dios. Pero la vasta mayoría de la humanidad está con miedo.
¿Por qué está con miedo, Catalina? Porque no tienen a Dios, porque el que tiene a Dios no le importa morirse en cualquier momento, porque está con Dios y sabe que el que está con Dios no muere. Descansa porque tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer para tener a Dios? O convertirse, o oír su palabra, o ver lo que está pasando, que está en la Biblia, todas esas cosas malas. Dice la palabra de Dios que van a venir enfermedades que nadie va a saber lo que tiene, nadie va a saber. Es decir, que habrá pestilencia en el mundo entero. Esto será principio de dolores. Principio, oye. Comienzo. ¿Qué tú dices, Sara? ¿Por qué tú crees que la humanidad está metida en este pánico, en este miedo? Hasta inclusive los mismos creyentes hoy en día tienen miedo. Porque no tienen esa seguridad de la salvación que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Con Cristo, que no le va a pasar no han descansado nada en el Señor. El que está con Cristo De cualquier no le pasa enfermedad, nada. cualquier problema que venga a nuestra vida, uno tiene que descansar en el Señor. Dejarlo en la mano de Dios para que Dios sea el que obre en nuestra vida. Si llegó la enfermedad, pues Dios la permitió con un propósito. Con un propósito. Tal vez para que si hay un familiar que no ha aceptado al Señor Jesucristo, pues venga a los pies del Señor, reconozca que Dios es un Dios real, que Él vino y murió por cada uno de nosotros para darnos la salvación. Y uno no debe de temer cualquier enfermedad, cualquier prueba, cualquier cosa que uno tenga que se vea al punto de morir, uno tiene que descansar en el Señor. Descansar Porque en Dios. Vamos a dormir, vamos a estar, como dijo Pablo, es mejor estar en los negocios del Señor, como es mejor morir y estar en los caminos de Dios, tú estar allá en los cielos, que estar aquí en la tierra. Amén, gloria. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. El versículo ese Gálatas 2:20. Pero no obstante, me llama mucho la atención que ellos tenían miedo. Y ahora mismo la humanidad está con miedo. En miedo, tiene pavor. Y dice la palabra del Señor, y me gustaría enfocar, porque el tema que estamos hablando ahora es que hay que escuchar, hay que distinguir la voz de Dios. Dios nos dice en el libro de Mateo, el capítulo número 28, el versículo 20, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estamos leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Nótese. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús es que dice esta palabra y al final dice amén. Que como él dijo, amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere ha dicho que no. Eso a Jimber y a Win, que busquen de Dios de verdad, que se conviertan de verdad, porque ellos cuando quieren van a la iglesia, pero ellos no son cristianos de verdad. Tienen que ser cristianos de Dios, que Dios les provee todo lo que ellos necesiten. Es por eso que estamos orando, para que Dios lo ayude. Dios Y gracias ayude. a Dios que Dios lo está ayudando. Pero no obstante hay que aceptar a Cristo. Sí. Hay que convertirse y arrepentirse. Ahora, volviendo hablando del tema que tenemos aquí sobre la mesa, debemos de escuchar la voz y reconocer la voz de Dios. María reconoció la voz de Dios cuando Jesucristo le dijo María. Nótese, le dijo su nombre. No la llamó por Josefina, no la llamó por Petra, la llamó por su nombre, María. Jesús nos conoce. Y hoy en día podemos notar que después que María fue y dio el aviso, como quiera los discípulos tenían miedo. Hoy en día la humanidad está en pánico, tiene miedo. Ahora, Jesús dice y nos promete en el libro Mateo,
el capítulo 20, el versículo número último, Mateo 28, 20, y dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno tiene esa esperanza, uno está seguro en Cristo. Cuando uno tiene esa seguridad, eso no quiere decir que uno se va a enfermar. Eso no quiere decir que uno quizás no le va a pasar ciertas consecuencias en el sentido de la palabra, de que quizás va a tener un accidente, quizás va a perder el trabajo, quizás va a perder el carro. No, estamos hablando de que en Cristo estamos seguros, de que pase lo que pase, Él nos promete. Y yo quiero que marque eso en tu Biblia, amigo o hermano que me escucha. Mateo 28, 20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios le dice a María, ve y dílele a mis discípulos que yo he resucitado. María fue. Ahora, hoy en día, Dios nos dice, ve y dile que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me recuerdo cuando el Señor Jesucristo también se llevó a sus discípulos al monte. Y dice el capítulo 14 del libro de San Juan, nótese, San Juan 14:1, Dios le dice a ellos, nótese, y es algo bien deprimente, porque Jesucristo iba a morir. Y Jesucristo dijo, yo voy a morir, pero yo quiero que ustedes guarden esta palabra, versículo número 1, 14:1, del libro de San Juan. ¿Qué le dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, ¿qué? Vuestros corazones. Que no tengan miedo. Ajá. Que le crean a Él su palabra. Gloria. No se turbe quiere decir muchas cosas. Porque significa muchas cosas. No se turbe. Que no tenga esa cosa, esa desesperación. Como yo, con Hugo, que siempre que hablo de Sí, pero ahora él está con Dios, gracias a Dios. Y Dios le está diciendo a usted, no se turbe. ¿Me comprende? Cree en Dios y cree en Jesús. Gloria a Dios. Y yo quiero que le den a Huguín para vivir con su muchachito como hizo su abuela con nosotros. Amén. Que su abuela nos dio donde vivir y nunca pagaron. Gloria a Dios. Pero, Yo quiero que a Huguín okay. Ya. pero no, casa también. pero no obstante, ahora mismo que yo quiero que usted sepa que la Biblia dice no se turbe vuestro corazón. Amén. Claro. Quería estar siempre conmigo y Hugo. Amén. Amén. Okay. Y yo quiero que ustedes hagan ese favor. Claro que sí, claro. No se turbe vuestro Claro. corazón. Claro que sí. Ahora, nótese aquí, muy importante lo que dice. Dios nos dice, no se turbe. Repite conmigo, Sara. No se turbe. Mami, vuestro repita conmigo, corazón. no se turbe nuestro corazón. Ahora, escúcheme aquí un minuto, por favor. Dice la palabra vuestro corazón. ¿Por qué dice vuestro corazón? Porque en el corazón es que está la emoción. Cuando uno se turba, uno muestra. ¿Por qué? Porque hay que entender que Jesucristo iba a morir. Y Jesucristo se llevó a los discípulos porque los discípulos iban a estar turbados. Y hoy en día la humanidad está también ¿qué? Turbada. Porque por las enfermedades, por lo que está pasando. Y este es un mensaje Porque no le creen a Dios. porque no le creen a No Dios. le creen a Dios. Y este es un mensaje que me habla a mi vida por motivo de que cuánta persona ahora mismo está turbada. ¿Cuánta persona ahora mismo está en pánico? ¿Cuánta persona, hasta inclusive los mismos cristianos? Y es por eso que Dios nos dirige. Tenemos que escuchar y hacerle caso a la voz de Dios. Y la voz de Dios te está diciendo, no te turbe. No te turbe vuestro corazón. Y nótese, yo quiero que tú pongas aquí en tu mente esta información. La información que Dios te dice en tu intelecto ahora mismo es no te turbe.
Y si tú grabas esto en tu mente, en tu intelecto, entonces tú vas a controlar tu emoción. Nótese, de aquí, del intelecto a la emoción. ¿Ves que hay mucho espacio, Sí. Entonces Dios dice, métete esto en tu cabeza, no te turbes. Mira que dice el versículo número 27, ahí mismo, 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No se oye, no. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oye, versículo 27. Estamos en el libro de San Juan, el capítulo número 14, el versículo número 27. Jesucristo sigue hablando y dice, la paz os dejo. ¿Por qué Él dice la paz os dejo? Porque Él se iba a ir. Y los discípulos estaban, ¿qué? Estaban preocupados. No tenían paz. Por eso que le dice el versículo número 1, dice, no se turbe. Cuando la persona está turbada, tiene miedo. Cuando la persona está turbada, no tiene esperanza. Yo no tengo miedo. No, claro, yo sé que usted no tiene miedo, pero las personas que nos están viendo, las personas que están en la calle, no todas, pero hay personas que tienen miedo. Hay personas que están turbadas. Hay personas que ahora mismo están en depresión. Y si abro la ventana y se mete el virus, y si tosió aquel que está aquí 5 millas, llegó el virus. Y están turbados porque no tienen seguridad. Pero cuando estamos hablando de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, óyeme, y si nosotros estamos seguros, no debemos de tener miedo. Si nosotros estamos seguros, no debemos de tener pánico. Debemos de confiar, depender de Dios. Siempre me llega a la atención cuando un niño está llorando y está gateando, está llorando, tan pronto su madre o su padre lo coge en sus brazos, ¿qué pasa con el niño? Se calla. ¿Y por qué se calla, Catalina? Porque no tiene miedo y sabe que su mamá le va del seno, le va a dar la leche. Y como él sabe eso, porque no entiende, no habla. No habla, pero sí entiende. En otra palabra, que se siente seguro. Seguro con su mamá y su papá. Así es que debemos estar seguros en Jesucristo. Jesús, Así es que debemos estar no creen confiados en en Dios, no creen, Jesucristo. no buscan de Dios. Dice Dios, nótese, y con esto estamos tratando de culminar ya, pero el versículo número 27 dice, la paz os dejo. Y me fascina esa palabra, la paz os dejo. Antes de Jesucristo irse, recuérdese que estamos hablando, ya Jesucristo resucitó en el capítulo 20 del libro de San Juan, le da el mensaje a María Magdalena, ve y cuéntaselo, y le dijo, no me toque porque yo no he subido. Entonces ahora Jesucristo le dice, no se turbe. ¿Por qué? Porque va a haber turbación. Y versículo 27 dice ahora, mi paz os dejo. ¿Por qué Él dice mi paz os dejo? Porque Él se iba al Padre. Y sabía que la humanidad, hoy en día, ellos iban a estar, ¿qué? Turbada. Entonces Dios dice, mi paz os dejo. Cuando uno acepta a Cristo, uno tiene paz. Cuando uno acepta a Cristo, tiene tranquilidad. Cuando uno acepta a Cristo y Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No le importa comer, venir a beber. Porque yo a Hugo le estaba dando un juguito. Y me dijo, no me dé eso, está dulce, no me dé eso, que está dulce. Él no quería que le dieran nada. Yo entiendo, porque vuelvo y recalco, ya estaba él en el final de su vida. Pero gracias a Dios que nosotros todavía nosotros tenemos muchos años que seguir y Dios nos está dando esperanza para que le demos esperanza a aquellos que ahora mismo están en pánico, están turbados. Y es por eso que Dios en su misericordia nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y dice la palabra del Señor, el versículo número 27, dice, ni tengan miedo. ¿Por qué la humanidad tiene miedo? Porque no tiene confianza en Dios. Mire el versículo número 27. ¿Está conmigo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo es que el mundo da la paz? Una paz ficticia. Con muchos problemas. Con muchos pero problemas. No paz como Dios la da. Ajá. El mundo está dando una paz ficticia. Porque el mundo considera que si tú estás sano, tú tienes paz.
Si tú tienes dinero, tú tienes paz. Si tú tienes una casa, tú tienes paz. Si todo... No, pero la paz de Dios no es basada en el medio ambiente. La paz de Dios no es basada en lo que tú tienes, amigo. Nótese. Hay personas que tienen casa, que tienen dinero, tienen avión, tienen todo, pero no tienen paz. No están llenos. No de tienen a Dios. Jesús. No. Y es ahí donde nosotros queremos entrar. Así como Dios le dijo a Magdalena, ve y cuéntalo, ahora Dios nos está diciendo a través de estos medios, ve y cuéntalo a los otros. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz. La humanidad está a falta de paz. Y Dios, amigo, quiere que tú tengas paz. Y no solamente los amigos, sino también los inconversos. La persona que no tiene a Cristo necesita a Cristo. Porque cuando Cristo entra a nuestras vidas, Él nos da paz. Y al final del versículo número 27 dice, y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando la persona está turbada, tiene miedo. Cuando la persona está turbada, no sabe qué decidir. Y es por eso que Dios quiere que tú tengas paz. Y nótese, la paz es un fruto del Espíritu. Y una mata da fruto cuando en realidad la semilla muere y crece el árbol. Después que crece, entonces da fruto. Y para uno dar fruto, tiene que morir a la carne. Tiene que morir. Como muere la semilla y después retoña. Sí, la semilla. Ajá. Muere y después vive. Y después vive, ¿verdad? Es decir, que para vivir hay que morir. Morir. Jesús, para darnos vida, Él tuvo que morir. ¿Me comprende? Y Jesús pagó el precio total. Nótese, mira, Jesús se humanizó. Jesús fue a la cruz. Jesús murió. Jesús fue al infierno y cogió la cautividad y se llevó al cielo. Nótese. En otras palabras, ahora si tú aceptas a Jesús, tú no tienes que morir, porque Jesús te da vida. Pero cuando uno acepta a Cristo, Catalina, uno tiene que morir a la carne. ¿Cómo uno muere a la carne? Cuando la carne te pide el apetito de la carne. Que haga esto, que haga aquello. Ve a la discoteca. Que haga la cosa del mundo. Que haga la cosa del mundo. Que Muy son importante. muchas muy malas. Date un humo. Vete con aquella mujer. Usa este cigarrillo. Mira, no, la Biblia dice, dile no a la carne. E incluso, déjame decirte, mucha gente que entre comillas se convierten a Cristo siguen viviendo doble vida. Y nosotros tenemos que morir a la carne. La Biblia dice en el libro, y yo quiero que tú lo busques, en Gálatas capítulo número 20, capítulo 2, Gálatas, versículo número 20. Un versículo, y con esto vamos a culminar, porque esta es la voz de Dios para tu vida. Y yo quiero que tú reconozcas la voz de Dios. Esto no es que yo tuve un sueño, esto no es que yo tuve una visión con respecto a aquellos que creen esto, no estamos hablando de ustedes, pero sí estamos expresando nuestra posición de acuerdo a la Biblia. Porque muchos creen sana otra cosa y lo respetamos, ¿ves? Porque esa es la paz, respetar la opinión del otro, aunque no quiera dicho que está correcta, ¿ves? Pero la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, el capítulo 2, el versículo número 20. Vamos a darle tiempo a los hermanos para que la busquen. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive que Cristo en mí. En otras palabras, cuando Cristo vive en nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Cuando Jesucristo entra en nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Es por eso que ahora cuando estamos en Cristo, nosotros leemos la Biblia. Cuando estamos en Cristo, nosotros oramos. Cuando estamos en Cristo, nosotros ayunamos. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros vigilamos. Cuando estamos en Cristo, nosotros diezmamos, ofrendamos. Cuando estamos en Cristo, nosotros damos un buen testimonio. Cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a la iglesia. Cuando estamos en Cristo, nosotros perseveramos en el Señor. Me gusta oír la palabra así,
los signos del Señor. Nos gusta oír los himnos del Señor. No nos Hay gustan. personas que están en Cristo y todavía siguen escuchando la música de Amargue. Siguen escuchando a, sabrá Dios, a No le gusta Julio Iglesias, con respecto a escuchar Julio los Iglesias. signos de Cristo. Pero siguen escuchando a cantantes por ahí. No, hay que escuchar música cristiana, pero música sacra, que te eleven el alma y dejen tu cuerpo ahí. Amén. Con escritura cristiana. Personas que canten, pero que tengan un buen testimonio. Entonces, cuando yo tengo a Cristo, yo persevero en el Señor. Yo no persevero para ser salvo, no. Yo persevero porque soy salvo. Nótese, porque esto es muy importante. ¿Por qué yo persevero en el Señor? Yo persevero en Cristo porque yo soy salvo. Yo no persevero para ser salvo, no. Yo persevero porque yo soy cristiano. Y dice la palabra del Señor, el versículo número 20, y estamos tratando de culminar, pero es un tema extenso. Pero aparte de todo, aunque lo dejemos aquí, lo vamos a continuar en otra célula virtual. Estamos en el libro de Gálatas capítulo 2, el versículo número 20, y dice la palabra del Señor, con Cristo, léelo conmigo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Y ya no vivo yo, mas vive mas vive Cristo Cristo en mí. en mí. Diga en mí. En mí. En otra palabra, que ahora Jesucristo está dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo. Pero ahora, hablando de la carne, Vivo en la carne. y lo que ahora Vivo vivo, en la carne. lo vivo ¿dónde? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tú entiendes por eso, mi amor? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En otra palabra, que de aquí en adelante, cuando uno acepta a Cristo, todo lo que vamos a vivir de aquí en adelante Es tiene para que ser Cristo y para por Cristo. Debe ser aprobado por Por Cristo. Dios. Esto de que mi vida es mi vida y yo hago lo que me da la gana, entonces ya eso da a demostrar que tú no eres cristiano. Eso de que si hay servicio en la iglesia y yo decido irme para el parque porque yo tengo que ir a... Entonces ya eso es entender que tú no eres Porque cristiano. le agrada el parque que la palabra. Que la palabra de Dios, ¿ve? Ahora, eso de que yo voy a escuchar una música mundana, que yo voy a escuchar y yo voy... Eso quiere decir que entonces tú no eres cristiano. Tú estás, porque dice la Biblia, por su fruto. Dice, yo pienso que está traicionando a Dios. Lo Está traicionando. Es un traicionero. Sí, Wow. Es decir, que si no hace lo que Dios dice, es un traicionero. traicionero. ¿Y usted cree que hay mucho traicionero en el pueblo de Dios? Sí. Hay mucho traicionero. Wow. Esas son las palabras de Catalina Moró, que en el pueblo de Dios hay mucho. Mucho, no todo. Dicen una cosa, pero de que salen por ahí, ellos están haciendo otra cosa. Otra cosa. Y se beben su traguito. No me diga. Y van a la universidad y cantan y hacen muchas cosas así, porque a nosotros nos ha pasado. Ajá. Ahí en Neubronsi, Ujú. tú veías la muchacha y los muchachos en la iglesia y entonces se ponían a servir la cosa de Dios y después en la universidad hacían otra. Hacían otra cosa. Ya yo entiendo. Ahora, no bebían obstante, su trago. la persona que no sigue a Cristo es un traicionero. Bueno, Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otra palabra, que ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios nos ordena que escuchemos su palabra. Nuestra hermana María Magdalena escuchó la palabra de Dios, reconoció la voz de Dios y hizo lo que Dios le ordenó. Ella fue a sus discípulos. Ahora, hoy en día Dios nos está diciendo que ahora que estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Nosotros lo que ahora somos, tenemos que vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo para Dios. No podemos ser traicioneros. Y me gustaría ver una palabra para que notemos
de un traicionero llamado Judas. En el libro de Hechos, el capítulo número 1, el versículo número 18, hablando de esa palabra traicionero. Hechos, capítulo número 1, versículo 18. Para aquellos que aceptaron a Cristo y se han descarriado. Para ustedes que están pensando jugar y están jugando en dos aguas. Ustedes, estamos hablando de la persona que se ha alejado de Dios. Mire, Dios habla mucho. En el libro de Pedro dice que su postrer estado va a ser peor que el primero. La Biblia dice que cuando Jesucristo entra al ser humano y saca a los demonios, cuando la persona se va al mundo, dice que los demonios, cada un demonio trae 7, Sara. Óyete, es decir que si Dios le sacó 5 demonios a una persona, ahora esos demonios van a ir y a buscar 7 cada uno. Ahora no son 5 demonios, ahora son 35 demonios. ¿Te da a entender? 5 por 7, 35 vienen y poseen a la persona que dejó a Cristo. Óyete, pero aparte de todo, el que no actúa conforme a la palabra de Dios es un traicionero. Y yo quiero que para culminar, para que tú notes, porque esto ha hablado a mi vida mucho, lo que le pasó a Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, el tesorero, el que andaba con Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 17, Hechos 1:17, dice, y era contado con nosotros. Oye, Judas Iscariote, dice la palabra, expresado a través de nuestro hermano Lucas, dice, y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Oye, así hay mucho. Tremendo. Oye, así hay mucho. Dice la palabra del Señor. Son traicioneros. Dice, estamos leyendo en Hechos, capítulo 1, versículo 17, para terminar y dejarlo ahí hasta otra ocasión. Dice, y era contado con nosotros. Lucas está hablando. Y era parte en este ministerio. Versículo 18 de Hechos 1 dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo, wow, ay, qué fuerte es. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Amén. Todas así como sus todos esos ladrones entrañas. que tienen toda la tierra de nosotros, que se la devuelvan a Dios, porque Dios lo va a eliminar. Por estarse cogiendo lo de Dios. Porque eso es para la obra de Dios. Y Dios lo va a eliminar. Okay, por gracias. Ladrones. Gracias, por hermana ladrones. Catalina. Vamos a dar unas últimas palabras, Sara y Catalina, de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando que debemos de escuchar la voz de Dios. No nos podemos confundir. Hoy en día Dios nos habla solamente y exclusivamente por su palabra. La palabra de Dios es que nos habla. Si está fuera de la palabra de Dios, no es de Dios. Y hay que ver también en los tiempos, porque si agarramos un versículo fuera de contexto es un pretexto. Pero no obstante, el Señor Jesucristo le dijo a nuestra hermana María Magdalena, María, y ella reconoció la voz de Dios. Hoy en día tenemos que reconocer la voz de Dios. Dios no está diciendo que vivamos para Él. Dios no está diciendo que no tengamos miedo. Dios no está diciendo que no nos turbemos. Dios no está diciendo que no nos paniquemos. Dios no está diciendo, Él ha prometido, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Y dice Dios en su palabra que si ahora estamos en Cristo, somos nueva criatura. Dios no dice en su palabra que ahora que estamos crucificados con Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Pero mira, Y si, un minuto. Y si nosotros no vivimos para Cristo, aún aceptando a Cristo, da a entender que somos traicioneros. Y los traicioneros, mira lo que le pasó a Judas, que traicionó a Jesús. Dice que él se ahorcó y dice que cayó de cabeza. Y dice la Biblia que él cayó y se partió en dos. Y sus entrañas, es decir, sus tripas, wow,
sus tripas se le salieron. ¿Tú te imaginas el fin de un traidor? No es nada bueno. Así que, amigo, lo que te exhortamos, escucha la voz de Dios. Acércate a Cristo. Si el mundo te está jalando, recuérdate que Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo lo que te da una paz ficticia. Métete en la palabra de Dios. Y ahora que está esta epidemia del coronavirus, ahora tú tienes tiempo para leer la Biblia, para ayunar, para orar, para escuchar música cristiana. Y no pierda tu tiempo. Invierte tu tiempo en Jesús. Y recuérdate que Jesús te ama. Tú eres muy especial para Dios. Y la bendición más grande es vivir para Dios. Gloria a Dios, tremendo mensaje, qué doxología. Yo glorifico a Dios por la forma que Dios ha utilizado su palabra en mi vida y también las hermosas canciones. Así que damos las gracias a Dios por habernos preferido. Qué bendición, qué hermoso servicio hemos tenido. Recuérdese que nuestra intención es poderle ayudar a crecer espiritualmente. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de usted ser salvo. Y usted que es cristiano, afínquese en el Señor y usted verá cómo su vida va a cambiar. Así que recuérdese, esta es su iglesia, la Iglesia Bíblica Cristiana del Condado de Nueva York, lo cual le queremos ayudar a crecer espiritualmente. Para mayor contacto, abajo está nuestros números de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestro servicio y cómo podemos ayudarle. Así que Dios le bendiga, suyo en Cristo, el pastor Dr. Amorós. Felicidades y a Dios la gloria.